Muy buenas tardes, profesor Marcos. Mi nombre es Juan Alfaro y el día de hoy vamos a tocar en la unidad referente a lo que es el régimen jurídico de la prestación de servicios en el área de las telecomunicaciones. Es decir, las personas que intervienen, la forma en que se llevan a cabo esa actividad de las telecomunicaciones y cómo se ordena a nivel jurídico todo lo que son las habilitaciones administrativas para el funcionamiento de lo que son las telecomunicaciones. Ahora bien, las habilitaciones administrativas nos dice el artículo 16 de la LOTEL o la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, que es el título que otorga Conatel a los prestadores de servicios, bien sean personas naturales o jurídicas que quieran prestar algún servicio en la telecomunicación o explotar cualquier área, por ejemplo, el espacio radioeléctrico en el área de las telecomunicaciones. Es un acto unilateral, ya que a pesar de que interviene la parte interesada que desea obtener una habilitación administrativa, la última palabra la tiene el instituto encargado, que no es otro que Conatel. Ahora bien, ¿qué son los atributos? Los atributos son las competencias o aquellas actividades que pueden desarrollar las personas que adquieren una habilitación administrativa. Es decir, ese título que otorga Conatel va a habilitar o va a dar ciertos atributos o ciertas capacidades para que los prestadores de servicios puedan realizar ciertas actividades. Es decir, los atributos es el área específica o las áreas específicas en el área de las telecomunicaciones que pueden ser ejercidas o explotadas por los operadores. Dentro de los atributos tenemos ciertas calificaciones o clasificaciones en lo que son las habilitaciones. Tenemos las habilitaciones generales que habilitan para realizar cualquier actividad en el área de las telecomunicaciones. Tenemos la habilitación de radiodifusión, es decir, específicamente aquellas que se enmarcan en lo que es la radiodifusión. Las habilitaciones de radiodifusión sonoria y de televisión abierta, pero sin fines de lucro, que son prácticamente lo mismo. La diferencia está en que unas se realizan con fines de lucro y las otras sin fines de lucro. Tenemos los permisos que, a pesar de que no tienen tanta relevancia o tanta envergadura, tanta importancia como lo son las habilitaciones en relación al tiempo y a las personas que pudieran llegar a abarcar, también en referencia que hacen uso al espacio radioeléctrico, es necesario que cuenten con una determinada permisología. Por ejemplo, los radioaficionados. Ahora bien, ¿cuál es la duración y la renovación de lo que son las habilitaciones administrativas? La ley establece en el artículo 21 que tendrán un plazo máximo de 15 años, pero estas son prorrogables por el mismo tiempo. Además de esto, el interesado 90 días previo al vencimiento de esa habilitación administrativa debe realizar la correspondiente solicitud al organismo encargado, que en este caso sería Conatel. Ahora bien, ¿cuáles son las causales de extinción? Las encontramos en el artículo 22 y nos dice la ley que son básicamente 6. Tenemos el vencimiento del plazo, es decir, ha vencido el plazo por el cual fue entregada la habilitación administrativa sin que fuera renovada por la persona o simplemente porque le fue denegada la prórroga del mismo. Tenemos lo que es la renuncia del titular, la revocatoria, que esto se da en caso de que la persona natural o jurídica que era acreedor, que tenía en su poder esa habilitación administrativa, deja de cumplir con ciertas obligaciones, como lo pudieran ser las obligaciones tributarias o como pudiera ser el caso en el que haya incumplido con algunos parámetros o lineamientos que haya establecido Conatel y este haya sido una reincidente en cuanto a no acatar los lineamientos que había establecido Conatel. Tenemos lo que es la muerte del titular, esto cuando se trata de personas naturales por su carácter de intuito personas, pero también tenemos que hacer referencia que en el caso de las personas jurídicas, la quiebra o disolución de la persona jurídica se equipara a lo que es la muerte del titular y es causal de extinción de esa habilitación administrativa. El decaimiento del título, es decir, que aquella persona natural o jurídica que cumplía los requisitos para tener una habilitación administrativa dejó de cumplir con los requisitos y eso ocasiona el decaimiento del título. Y cualquier otra causal que establezca cualquier ley que emita el Estado en relación a lo que es las telecomunicaciones. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento de otorgamiento? Nos establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
nos establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que la iniciación se da a instancia de parte. Más adelante nos indica el artículo 26 que el contenido de la solicitud debe obedecer a ciertos criterios. Ya sabemos que lo que revisamos en relación a la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, donde se señalan o se establecen ciertos criterios o parámetros de lo que debe realizarse en cualquier solicitud administrativa, en esta área en específico deben cumplirse además los requisitos establecidos en el artículo 26. En caso de no acompañar toda la documentación o no de realizar la solicitud de forma clara, se apertura un plazo de subsanación de acuerdo al artículo 27 y luego se apertura un lapso para decidir, que se establece en la ley que son 45 días y son prorrogables por 15 días más. Posterior a esto viene la decisión, que puede ser una decisión favorable o negativa, y también se puede dar la situación en la que no hay una decisión, sino que hay un silencio administrativo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, el silencio administrativo se entiende como una respuesta tácita negativa. En relación a la perención o desistimiento, básicamente es que si el proceso para la asignación de la habilitación se detiene por 15 días por responsabilidad del interesado, se considera desistido y se ordena el archivo del expediente. Ahora bien, en el área de las telecomunicaciones operan distintas personas. Tenemos los operadores, los abonados, los usuarios y tenemos al Estado. Se produce una relación jurídica que va a depender del vínculo jurídico que exista entre las personas. Por ejemplo, entre el Estado y los prestadores de servicios o aquellos habilitados administrativamente se producen o se dan vinculaciones en el ramo del derecho público. Y entre los prestadores de servicios y los usuarios se dan o se rige por las normas del derecho privado. Sin embargo, ya lo vimos en lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, en caso de que no exista una solución por la parte privada, al ser un derecho o un servicio público, se puede proteger o tutelar el derecho del acceso a las telecomunicaciones a través de la jurisdicción contencioso administrativa, ya en el área judicial. Ahora bien, ¿cuál es el órgano encargado de realizar la protección de los derechos del consumidor? Ya sabemos que existe una ley de protección de los derechos del consumidor y de los usuarios y que hay un instituto encargado que es el INDEC. Ahora bien, ¿a qué organismo le corresponde? En este caso debemos decir que por el área de especialidad de las telecomunicaciones y porque así lo establece la ley, porque esa es una facultad que otorga la ley, el órgano encargado de realizar la protección de los derechos del consumidor en esta área es CONATEL, y todos los otros derechos de otras áreas se tutelan a través del INDEC. Ahora bien, el espectro radioeléctrico como recurso escaso limitado. Ya sabemos que el espectro radioeléctrico, la misma ley establece que es todo aquel onda radioeléctrica o electromagnética que se emite por debajo de los 3000 GHz, es un recurso limitado, es decir, no hay un ancho de banda ilimitado, sino que cada grupo o ancho de banda específico puede ser ocupado por un determinado número de personas, o una empresa o una entidad determinada. Sino esto lo que puede producir es que haya interferencia entre las señales si hay muchas personas utilizando un mismo espacio del espectro radioeléctrico. De acuerdo a lo que nos establece la ley y la doctrina, se puede decir que es un bien de dominio público, ya que el Estado ejerce la rectoría o la protección de dicho espacio radioeléctrico. Se divide en anchos de banda o en bandas de frecuencia, y tenemos que el requisito de uso es que el Estado debe concesionar para que una determinada persona o entidad pueda hacer uso de la misma. Tenemos lo que es el CUNAVAF, que nos establece la ley, que es el Cuadro Nacional de Bandas de Frecuencia, que es donde se ordena todo ese espectro radioeléctrico a quien se le asigna un determinado espacio de banda o ancho de banda para poder explotar o hacer uso del espacio radioeléctrico. Esto con los fines de, como ya mencionamos, al ser un recurso limitado, debe ser ordenado y bien administrado. ¿De qué forma se realizan los planes técnicos de asignación o de ordenamiento del cuadro nacional? Bueno, de acuerdo al artículo 72 se establece que deben tenerse en consideración los tratados internacionales, el uso eficiente, el carácter vinculante y la finalidad, que no es otra cosa que el desarrollo social. Es decir, los fines de las telecomunicaciones deben ir orientados hacia el desarrollo de la sociedad mucho más que a un desarrollo meramente mercantil o de explotación.
tenemos que la forma de adquisición se da de dos maneras, como lo puede ser licitación por oferta pública o oferta directa, es decir, la primera, que es una especie de concurso donde varias personas postulan, donde se hace un proceso de selección y donde se eligen a los mejores candidatos, o puede ser una oferta directa, que es donde se le ofrece a una persona determinada que puede decidirlo con ATEL. Tenemos lo que es el régimen tributario, que no es otra cosa que los tributos que deben pagar las personas por realizar una determinada actividad, y así lo establece la ley. El tributo no es otra cosa que un pago que deben realizar las entidades por la explotación en el área de las telecomunicaciones, así como se pagan tributos en otras áreas. La diferencia es que acá hay tributos específicos por el área de las telecomunicaciones que se exploten. Tenemos que la distribución de los recaudados se considera que es de carácter híbrido, porque va un 50% a Conatel y un 50% al Fisco Nacional. Tenemos que también los tributos que se pagan se dividen en tres, que son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Dentro de los impuestos tenemos los impuestos a las telecomunicaciones, que es decir, cualquier prestador de servicios que realice una actividad de explotación del área de las telecomunicaciones debe pagar un 2,3% sin importar la actividad que realice. También tenemos impuestos específicos, que son la radiodifusión sonora y televisión, que paga 1% de los tributos, y los que hagan explotación de los recursos orbitales y porción del espacio radioeléctrico, un 0,5%. Dentro del área de las contribuciones tenemos la contribución al funcionamiento de Conatel, que es el 0,5% de los ingresos brutos, la contribución al Fondo Universal, que es de 1%, y están exceptuados los prestadores de servicio de la radiodifusión sonora y la televisión abierta. Y tenemos que al Fidetel se realiza un pago del 0,5% y están exceptuados los mismos prestadores de servicios que mencionamos anteriormente. Ahora bien, también tenemos lo que son las tasas, que tenemos las tasas que van del 0,5 al 0,2% dependiendo de la actividad o prestación de servicio que se realice, y tenemos las tasas de tramitación, que no pueden exceder en su límite máximo de 4.000 unidades tributarias ni de 100 unidades tributarias en su límite mínimo. Ahora bien, ¿quién ejerce las facultades en materia tributaria en el área de las telecomunicaciones? Asimismo, como hay por un tema de privilegio por materia de especialidad en la protección de los derechos del consumidor, también existe una facultad especial en materia tributaria que ejerce Conatel. Para finalizar, vamos a citar una frase del para entonces, en el año 2010, secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que nos dice: en el mundo de hoy las telecomunicaciones son mucho más que un servicio básico, son un medio para promover el desarrollo, mejorar la sociedad y salvar vidas, y lo serán más aún en el mundo de mañana. Esa ha sido toda mi disertación por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde, profesor.